Bien, Luis Aguilar es politólogo y también del equipo de Polianalítica, @Polianalítica es su cuenta en las redes sociales donde están publicando contenido en esta materia a diario. ¿Quién es candidateable hoy en Venezuela? Vemos cifras de 20% de aprobación, o lo más cercano a ese 20% de aprobación lo tiene quien está en el Poder Ejecutivo, a quien se busca renovar desde un sector político del país. Ese sector político, en esas mismas mediciones de encuestas, esas mismas mediciones de opinión pública, no supera el 20% de aprobación. ¿Quién es candidateable y quién puede decir que es líder político en un contexto donde todos los que dicen ser líderes políticos tienen rechazos de 80% y aprobaciones de menores al 20%? Carlos, es evidente, conforme al último estudio de opinión de la encuestadora aliada Data Analysis, del mes de febrero, es evidente el rechazo de la población hacia los actores políticos o hacia los políticos tradicionales del país. Y esto se convierte en una gran oportunidad para aquellos líderes políticos, sociales o económicos emergentes que quieran convertirse en grandes outsiders presidenciales para el proceso electoral del año 2024. Esto llama a la reflexión a los líderes tradicionales, a que cambien sus líneas discursivas, su manera de dirigir o liderar a las organizaciones políticas, vuelvan a reencontrarse con las comunidades en procesos no electorales y si son más inteligentes, dejar que liderazgos políticos emergentes, que esos talentos ocultos que están dentro de las organizaciones políticas tomen la batuta de la organización y comiencen a generar nuevos planteamientos que generen nuevas dinámicas en las organizaciones políticas. Considero que los partidos políticos, no voy a decir que están estancados, pero muchos manejan líneas estratégicas, comunicacionales y discursivas que ya están desgastadas, y que tienen que adaptarse a las nuevas necesidades políticas, económicas y sociales de la nación. Muchas organizaciones políticas le hablan a ese 12%, 16%, 20% que tú nombrabas en el segmento anterior y le están dejando de hablar, están dejando de conectarse con ese ciudadano, con esa población en general que demanda soluciones concretas a los problemas públicos. Ahí es donde entra la teoría de que si el presidente de la República logra solucionar los problemas públicos, los principales, logra solucionar la coyuntura económica y logra solucionar, en este caso, la crisis eléctrica nacional, se puede generar en el país un fenómeno político electoral en el año 2024, que la gente se concentre en vivir, en disfrutar la nueva estabilidad, se abstenga a participar en ese proceso electoral, sobre todo el candidato opositor, como lo ha hecho en los últimos 5 procesos electorales del pasado, el gobierno estimule la división en los sectores de la oposición no aproveche este nuevo contexto político electoral para convocar a una primaria amplia que genere la candidatura unitaria de la oposición presidencial, y que el gobierno al final, ante este contexto, vuelva a pescar en río revuelto debido a los errores de la oposición y debido a que el gobierno logró solucionar problemas coyunturales que afectan a la población, que generaron que ésta se dejara a un lado más el tema político y se concentrara en vivir. Hoy la población, Carlos... Y en esa posibilidad, estamos hablando de un escenario posible, entendiendo los últimos acontecimientos, en ese escenario el gobierno no crece, es decir, el gobierno, la posibilidad que tiene de obtener una victoria es a través de la división, de la abstención, pero no hay una posibilidad de que el gobierno o el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, pueda reconectar con su gente y crecer también en aceptación. Por supuesto, Carlos, fíjate, hoy el gobierno nacional, la tarjeta de PSUV, tiene 4.200.000 votos duros. Digamos que si el presidente de la República logra solucionar problemas coyunturales del país en materia económica y de servicios públicos, puede lograr, Carlos, reconquistar a ese elector chavista descontento con el gobierno nacional, correcto,
con el gobierno nacional porque siente ese chavista descontento que el discurso del presidente en las cadenas presidenciales y en sus programas dominicales no se está materializando en la calle. ¿Okay? Si el presidente logra que ese discurso se materialice en la calle, puede reconquistar a unos 1.200.000 electores del chavismo, ¿okay? Que le sumarían votos a este techo electoral de 4.200.000. Además de fomentar su estrategia clásica para ganar procesos electorales, ¿no? Que es dividir a su adversario político. Y ahora, también en este sentido, entendiendo esta posibilidad, la candidatura del Partido Socialista Unido de Venezuela sigue también teniendo discusión, o podemos también decir que no hay discusión en el otro lado del panorama, en el otro lado de la calle, de quién podría ser el candidato, porque siempre hablamos de la oposición, de estas diferencias que existen, la propuesta unitaria, pero ¿qué pasa con el otro sector político? Porque en esa misma medición vemos otros dos actores que forman parte del partido de gobierno. Ciertamente el presidente Nicolás Maduro tiene 19 puntos de aprobación en esta encuesta, pero también aparece Jorge Rodríguez, aparece Diosdado Cabello como parte de la medición, y en este sentido hay también posibilidad de una candidatura diferente. Carlos, hoy en día el único actor político dentro del seno del chavismo que puede lograr unificar a todas las corrientes del PSUV se llama Nicolás Maduro. ¿Okay? No hay una persona en el radar, por lo menos en nuestros monitoreos permanentes, no hay otro actor político interno dentro de las filas del chavismo que pueda lograr eso. Y esto nos lleva a la conclusión lógica de que podría ser, o las probabilidades, mejor dicho, de que Nicolás Maduro sea nuevamente el candidato del PSUV en las elecciones presidenciales del año 2024, sea Nicolás Maduro, las probabilidades son altas. Y entendiendo que el presidente ha demostrado que no es bueno gobernando, pero es muy bueno haciendo política. Bien, ya para finalizar, también hay una dificultad respecto a los últimos acontecimientos en la línea discursiva. Por ejemplo, y lo hablamos desde el punto de vista del partido de gobierno. Al partido de gobierno, ¿cómo se le puede, de alguna forma, o cómo puede impactar en su electorado el haber durante años dicho que el gobierno de los Estados Unidos es el enemigo, que Estados Unidos es el culpable de la situación económica que se vive en Venezuela, y que un acercamiento que pudiera llevar, estamos hablando por supuesto de posibilidades en el tablero luego de esa aproximación entre ambos gobiernos que se dio hace algunos fines de semana, que lleven a una normalización de las relaciones entre ambos? No hay un costo político para el gobierno, así como lo pudo haber en su momento también para Juan Guaidó y estos sectores políticos que contaban previo a esta reunión con un respaldo indiscutible del gobierno de los Estados Unidos, y que ante la visita no fijaron posición, por ejemplo, sino a los días, y que incluso circuló en algunos medios de comunicación que no fueron notificados de que en efecto iban a venir representantes de la Casa Blanca a nuestro país. Hay un costo político por eso que ocurre, pero para el gobierno hay un costo político por acercarse a su enemigo discursivo, podríamos decir. Hay un costo político sobre todo en los sectores más radicales del chavismo, como lo llama el propio presidente, en los sectores trasnochados del chavismo, ¿ok? Pero el costo aún es mayor si el presidente no logra solucionar estos problemas coyunturales. Considero que Maduro se va a concentrar de aquí al año 2024 en estabilizar la economía, como lo ha venido haciendo, en reorganizar el Partido Socialista de Venezuela a nivel nacional, en relanzar, concretar un relanzamiento de relaciones sobre todo económicas con el gobierno de los Estados Unidos, quien fue históricamente uno de los principales socios o el principal socio comercial en materia energética de Venezuela, y en decirle a la comunidad internacional que en Venezuela hay más garantías electorales, hay más institucionalidad y hay más libertades para que los actores políticos de la oposición se puedan medir en elecciones. Bien, nos toca despedir. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Luis Aguilar es politólogo y del equipo de Polianalítica, @Polianalítica es su cuenta en las redes sociales para quienes quieran seguirlo y estar al día con lo que ocurre en nuestro país en materia política y también en nuestra región. Con esto nos despedimos, será hasta el día lunes. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos a través de la señal de Canalí.